Perfecto, excelente. Agradezco mucho a los asistentes a esta segunda parte de mi charla del tintero al pixel, taxonomía de los distintivos postales. Para quienes no se pudieron conectar en la primera parte, ahí se habló todo el tema de marcas postales, la marcofilia básicamente. Y el día de hoy vamos a hablar de los adheribles postales, ¿ok? Y quisiera partir esta charla con algo que se me quedó muy grabado que dijo Sebastián el lunes, que la filatelia es un hobby a final de cuentas y es algo que disfrutamos y cada quien se aproxima al fenómeno en la manera que le disfruta más, perdón, que le resulta más disfrutable a final de cuentas. Entonces, pues por eso es que yo lo abordo de esta manera, como que hoy en un ejercicio de autorreflexión me di cuenta que desde niño siempre me ha gustado mucho categorizar, crear categorías y ponerle nombre a todo. Entonces, frente a este problema al cual o sea, me he tenido que dar cuenta que en ese caos sí podemos crear categorías. A lo mejor va a ser muy difícil que todos estemos de acuerdo, pero al menos es un esfuerzo, ¿verdad? Por algún lado se tiene que empezar. Más adelante ahondaré un poco más al respecto para que más o menos me explique mejor a qué me refiero. ¿Ok? Estos van a ser los contenidos del día de hoy, como les mencioné, para crear el puente entre la marcofilia y este tema de los adheribles. Voy a iniciar con la obliteración y luego vamos a hablar sobre el adherible postal en sí, qué es, qué incluyo ahí. Luego vamos a irnos, aquí sí definitivamente, a pesar de que esto es ontológico, como les había mencionado, no pude dejar de lado lo pragmático, la función. ¿Por qué? Porque están clarísimas esas tres funciones que tienen los adheribles. Franquear, que es la principal. La segunda sería dar información, que ahorita les diré de qué tipo y cómo es que la podemos también tipificar, y los de seguridad, que son a lo mejor los menos conocidos o los menos coleccionados. Yo creo que al menos todos alguna vez hemos escuchado al respecto sobre estos, pero creo que es un área muy gris todavía, ¿ok? Y finalmente, tal y como lo hice en la primera parte, pues vamos a amarrar estas ideas y tratar de dar conclusiones que he titulado convergencia e intersección, ¿ok? La obliteración. Para quienes conocen esta imagen, seguramente los mexicanos la tendrán presente. Se encuentra en este libro, El Chasques, ¿verdad? En el cual se clasifican las marcas postales de México durante una buena parte del periodo clásico. Él ahí les llama obliteraciones, cancelaciones, matasellos. Sin embargo, y me voy a atrever aquí a lo mejor a ser un poco soberbio diciéndolo, pero no todo lo que está clasificado ahí son canceladores. Tenemos que tener muy claro que tienen funciones diferentes una marca postal versus una obliteración. El cancelador, su función específica y exclusiva es inhabilitar el sello postal. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez dicho esto, pues tenemos aquí que hay al menos cinco formas que he identificado yo en las cuales se puede obliterar a la estampilla postal. La más primitiva, la más improvisada es la manuscrita, ¿ok? Las ha habido siempre. Hoy en día es un fenómeno que nos molesta muchísimo. Sin embargo, más adelante les comentaré algunas cuestiones al respecto. El manual, que si seguimos la misma nomenclatura de la sesión anterior, pues se refiere a cuando con el cuño tú aplicas directamente ese distintivo. El mecanizado, que hay unos bellísimos, perdón, como lo verán más adelante. Los impresos, que a esos a mí me fascinan porque es ya un fenómeno más de la modernidad y en muchas ocasiones son circunstanciales, o sea, no es el propósito en sí de ese tipo de distintivos, pero se cuelan, ¿no? Y alcanzan a amarrar a la estampilla. Y por supuesto los preimpresos, ¿ok? Esos sellos que de origen ya se emiten precancelados. Ahora vamos a ver rápidamente un ejemplo de cada uno de estos. Agradezco a Jaime Benavides, a Rafael Aguilar y a otros compañeros que me proporcionaron, o más bien dicho, me permitieron utilizar imágenes de sus colecciones. Esta que ven aquí, por ejemplo, pues es bellísima, la cancelación manuscrita.
Y además, en ese periodo encontramos algunas anomalías muy interesantes. Hay ciertos sitios, no, este es San Dimas, es una población que si mal no recuerdo está en Durango, pero hay una que se llama Salinas del Peñón, está por ahí entre Zacatecas y San Luis Potosí, que de manera coetánea, de manera simultánea, utilizaron manuscrita y utilizaron un cuño. A pesar de que sí tenían un cuño, también se encuentra uno con manuscritas. Entonces, hay anomalías de este tipo que en muchas ocasiones nos dan mucho campo de reflexión. Y lo que les quería comentar sobre las cancelaciones a pluma contemporáneas es que no les tenemos que echar la culpa siempre a los intermediarios. No voy a decir empleados postales porque hay muchos intermediarios que no son directamente empleados del correo. Ahí las culpables en muchas ocasiones son las sorting machines, o sea, el tema de la automatización. Si la máquina no avienta la cancelación donde la debía de cancelar, pues se tiene que improvisar y lo inhabilitan a pluma. ¿Ok? Eso es algo que aprendí recientemente. Vean ustedes esta pieza en particular que es de Rafael Aguilar, coleccionista acá de México. La escogí porque precisamente aquí se ve muy claramente lo que nosotros conocemos como el obliterador o cancelador mudo, cumpliendo su función que es inhabilitar al sello postal, ¿sí? Y totalmente aparte tenemos la marca postal que tiene la toponimia y tiene la fecha en la cual se hizo el despacho de esta carta. Claramente están ahí divorciados. ¿Cuándo es que empezamos a ver que se fusionan? Cuando pasamos a la etapa mecanizada, ¿ok? Esos famosos sellos duplex o canceladores duplex que seguramente todos conocen, que simultáneamente, ¡pum!, daban el trancazo, el golpe, y ahí estaba incluida la marca postal y el cancelador. Son especialmente muy vistosos los de las máquinas Bickerdike, como este que tenemos aquí. Ellos generaron este tipo de obliteradores que tenían motivos vexilológicos, banderas, tal y como este, que es del Imperio Alemán. Hay uno de México que tiene, en donde va el águila, hay una R de República, está el de Canadá también. O sea, hay muchísimos y es un área que específicamente puedes coleccionar cancelaciones Bickerdike, bellísimas. La cancelación impresa ya les había mencionado que es un fenómeno más reciente, Luis Fernando, y si estás aquí presente, yo sé que no te gusta que ponga cartas mías, pero pues bueno, esta es la que tenía en la mano y también la escogí, así, it was handpicked. ¿Por qué? Porque esta es la primera en la que me he topado que el cancelador o el injet cancel, como le quieran llamar, trae la indexación, ¿ok? Y aquí tenemos otro fenómeno de nuestros días que incluso está estipulado en los reglamentos de la gran mayoría de los servicios de correos. Se disuade que se utilice cinta adhesiva, al menos en el frente de las cubiertas, porque luego puede pasar esto. Se deformó la indexación porque está marcada sobre cinta adhesiva. Entonces vamos a toparnos mucho con eso. De repente un cancelador o una marca postal muy vistosa que nos hubiera gustado mucho conservar, pero que lastimosamente se estampó sobre esa cinta adhesiva que, como lo he comentado muchísimas ocasiones ya, eh, tarde que temprano va a degenerar y nos va a arruinar la pieza. Luego, para las cancelaciones preimpresas tenemos que tener muy claro dos cosas. Están las que se emiten con fines no postales, le llamé así, pero principalmente son filatélicos, son aquellas que iban directamente de la ventanilla para ser vendida al coleccionista, o bien por cuestiones sociopolíticas, sobre todo en aquellos países que estuvieron detrás de la cortina de hierro, que tenían, ya saben ustedes, estas economías controladas por el Estado, comunistas, y en las cuales se cuidaba mucho ese tipo de los valores, ¿verdad? La estampilla, a final de cuentas, es un valor. Y están aquellas que se emiten por objetivos postales para ahorrarle al correo un paso, que es precisamente tener que obliterar la estampilla postal y que no se vuelva a reutilizar. Mucho ojo porque aquí también podríamos incluir o abarcar lo que hacen los británicos con los use lips, o sea que ya vienen con, yo le podría llamar dispositivo de autodestrucción, ¿no? Que a la hora de tratar de
quitarlos de la cubierta, pues por tener esos cortecitos, ellos dicen que se destruyen, ¿no? Ya obviamente no la hemos ingeniado para que no pase así. Entonces, una vez que ya platicamos sobre los canceladores, que es un episodio muy breve de la presentación del día de hoy, vamos a pasar ahora sí de lleno a los adheribles postales. Yo creo que con esta foto queda clarísimo, ¿sí? Ya ven que la frase esa que dice que en una foto, una imagen vale más que mil palabras, aquí queda clarísimo a qué me refiero con adheribles postales. Y siguiendo ese mismo esquema que les presenté en la sesión pasada, recordarán, ahí estaba desglosado el tema de la marca postal, pues ahora tenemos desglosado el adherible postal. Nos dice aquí, es aquello que va pegado sobre la superficie del efecto postal. Y aquí vamos a tener dos categorías o dos subcategorías. El adherente. ¿Estamos hablando de algo que ya está integrado per se en el adherible o es algo que tú estás agregando, por ejemplo, lápiz adhesivo, engrudo, etcétera, etcétera? En el ámbito integrado podemos encontrar dos tipos, los que ya vienen engomados, que son las estampillas postales por excelencia, aunque también hay algunos clausores, y los autoadhesivos, ¿ok? Aquellos que funcionan, y ya lo he mencionado también, básicamente como una calcomanía. Y esto no lo digo de manera peyorativa ni de manera para hacerlo de menos, es una evolución natural. A final de cuentas, la goma para la preservación también nos generaba muchos temas, muchos problemas. No me van a dejar mentir que hay ciertas gomas que lo que a la larga generan es que se haga como un pergamino la estampilla, que se nos enrolle. Entonces también la goma pues no es tan inofensiva como podríamos pensar. En agentes terceros, ahí es donde sí me voy a meter un poco más en cuestiones abiertas a debate. Están aquellas que incluso podría decir que van muy ligadas a las marcas postales porque de alguna manera implican otro, digamos, instrumento como es, por ejemplo, el gofrado, que era esa manera en la cual se timbraban o se señalaban los documentos de muy, muy alta importancia en la Edad Media y en los primeros años de la Edad Moderna, como este caso. Este gofrado es de la Compañía de los Jesuitas, ¿sí? Y luego tenemos aquel que llamo por aglutinamiento. El aglutinamiento es cuando incorporas el distintivo por medio de esa pasta, en este caso es el acre, todos sabemos lo que es cera, pero mucho ojo, para que sea postal tiene que estar reglamentado y tiene que ser, digamos, aplicado por el empleado postal. O sea, ahí no entra el sellado del acre que usted hizo en casa, ¿verdad? Y luego me tuve que aventar estas palabritas, no existen como tal, pero los prefijos sí. ¿A qué me refiero con subadhesivo? Pues que la manera en la que lo adheriste va por debajo de la etiquetita en este caso, ¿no? Y luego está el supraadhesivo, que es un fenómeno actual, y ahí estamos hablando de la cinta adhesiva. Sí, lamentablemente, vuelvo y repito, ahí se hace presente la cinta adhesiva. Me ha tocado ver etiquetas de cierto tipo, algunas de envío, algunas de despacho, etcétera, etcétera, que van adheridas con cinta adhesiva. ¿Ok? Cada país tiene sus reglamentaciones al respecto. Por ejemplo, acá en México, la primera vez que yo llegué a una ventanilla con una cubierta a la que le había puesto cinta adhesiva, me la regresaron. Me dijeron, eso no está permitido. Y yo le dije, ¿cómo va a ser posible que lo que me está diciendo si yo recibo montones de cartas que vienen con cinta adhesiva? Pero bueno, a final de cuentas tenemos que tener en cuenta que cada país tiene sus lineamientos al respecto. ¿Ok? Conceptos clave que vamos a estar manejando muchísimo hoy y que espero que esa sea la principal contribución de este ejercicio de reflexión que hice. Por fin que nos pongamos de acuerdo entre qué es una estampilla y qué es una etiqueta. Esa línea tan delgada y a veces tan confusa que creo yo que en un esquema que les voy a presentar el día de hoy, más o menos me aproximo ya a esa demarcación. ¿Ok? Las definiciones que tenemos aquí: estampilla, trozo pequeño de papel que se adhiere a un envío postal. ¿Para qué? Para franquearlo. No me voy a meter ahí a cuestión de semipostales, de impuesto postal. Estamos hablando de la estampilla postal per se. Etiqueta. Es una pieza, vean ustedes, nos dice de papel, cartón u otro material semejante
generalmente rectangular, pero por ejemplo los de Chile no me van a dejar mentir, ya son circulares, que se coloca en un envío postal para identificación, valoración, clasificación, etcétera. ¿Ok? Y por último tenemos la cinta adhesiva, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Es un material flexible y elongado, ¿sí? En cuyo uno de esos lados se ha agregado una capa de agente adhesivo. Ojo, yo sé que existe cinta adhesiva que tiene adherente por ambos lados, pero en el caso de los efectos postales no veo yo en qué momento podría ser útil ese tipo de cinta adhesiva. Ahora, ojo, vamos a encontrarnos con dos adheribles, dos tipos de adheribles postales que son cintas adhesivas per se y que son muy buscados, muy valorados, etcétera, etcétera. Ok, ahora vámonos a la función, ¿ok? Franqueo. Manifiestan que el envío postal ha cubierto su porte, su tarifa o bien el pago de un impuesto postal. ¿Ok? Identificación. Aquí, ojo, porque identificación es una palabra que batallé muchísimo para elegirla. O sea, ¿cuál era el término más genérico que me podría implicar a las etiquetas de registrado, a las etiquetas de trazabilidad, etiquetas de you name it? Hay un montón, ¿no? Nos dice aquí, proveen información adicional sobre el envío, principalmente el tipo de servicio, pero si nos quedamos ahí con eso, principalmente el tipo de servicio, nos estamos quedando en el periodo más temprano, digámoslo así, de la etiqueta. Ahorita la etiqueta ya tiene muchísimas más funciones, ¿ok? Y la tercera, que ya les adelantaba, que es la menos estudiada, es la de seguridad. Aquellos relacionados al cierre, que implica una confidencialidad del envío, o bien el aviso de apertura, mucho ojo con esto, por una entidad autorizada. Y yo creo que aquí ya se van ustedes dando una idea de a qué me refiero. ¿Ok? Entonces, cuando tuve ya creados estos conceptos, estas funciones, dije yo, pues bueno, entonces tengo que hacer una correlación e identificar, ¿no? Y de eso salió esta tablita, ¿ok? Tenemos esta tablita en la cual está, digamos, cruzado las tres funciones que les acabo de enumerar y por acá los métodos de cómo lo adherimos a la cubierta, ¿ok? Por ejemplo, obviamente no me voy a ir punto por punto, pero sí algunos que son muy importantes. Para franquear, engomado y autoadhesivo ahí englobados, pues obviamente es la estampilla postal y le pongo esta expresión en latín que se utiliza mucho en la academia, et al, o sea, y otros tipos o semejantes, ¿ok? La que es por presión o aglutinamiento y en franqueado está el gofrado de franquicia. Mucho ojo con este porque aquí este es probablemente el que esté más abierto a interpretación, ¿ok? Los que ven ustedes ahí marcados como no postales existen, mas considero que no se les puede determinar o no se les puede considerar como distintivos postales. Vamos a ver por qué. Identificación por presión o aglutinamiento. Ahí va, por ejemplo, todo el tema de los sellos de lacre que se aplicaban privadamente para poner un monograma, por ejemplo, del emisor. ¿Sí? Eso no es postal. Y en los de seguridad, supradhesivo, es ahí sí, precisamente esos sobres que nos llegan tapizados en cinta adhesiva. ¿Y por qué nos llegan tapizados así? Pues es por un tema de seguridad, porque no confían los emisores en todos los intermediarios de la conducción y la entrega de ese efecto postal que se está enviando. Vamos a pasar a los franqueadores, ¿ok? Como pueden ver aquí hay una selección, traté de que fuera lo más representativa de nuestros países. Por ahí ven un sello postal peruano, un argentino, un alemán, un chileno, mexicano. Puse también las mal llamadas etiquetas Frama, que el día de hoy voy a argumentar que son estampillas de pleno derecho, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, vamos de una vez ya a sacar este tema, el gofrado. Protomarca de franquicia. Recuerdan que la sesión pasada estuve hablando mucho sobre las protomarcas de franquicia. Me refiero a ese periodo de el correo sin correos, y que ya está muy estudiado por estos eruditos de allá de España. Y ahí nos encontramos mucho esto, ¿no? La que ven a la izquierda es de origen jesuita y la que ven a la derecha es por el rey. Salió de la oficina del rey, sí, ¿verdad? Creo que es del rey Felipe IV, si mal no recuerdo, pero es ahí el escudo
de España y esta adhesión pues implica, digamos, este relieve y que ese papel que por lo general le llaman, he escuchado, papel oblea, adherido a lo que viene siendo la carta per se, que cumple dos funciones. Una de ellas es legitimar el documento, ¿sí? Es legitimar que efectivamente se trata de una comunicación emanada de dicha institución. Y el segundo que pongo sobre la mesa es que probablemente sea ya, digamos, una protomarca de franquicia, un goce de franquicia, más no estoy diciendo que siempre sea el caso, ¿ok? Esto hay que tratarlo con pincitas. Ahora, esta evolución de la estampilla postal, ¿por qué quise hacer énfasis en esto y por qué quise, digamos, crear esta línea del tiempo? Porque durante estos, ya vamos para los 200 años de estampillas postales, pues ha sufrido muchísimas modificaciones, muchísimas alteraciones en su naturaleza. Primero, por ejemplo, cuando empezaron a salir los sellos policromáticos, el primer triangular, cuando se le agregó la perforación. México, que fue pionero en el tema de la sobremarca, la sobreimpresión para hacerlo de manera más genérica, la aparición por ahí de las conmemorativas, que hay varias que se pelean ese título y que de hecho es muy interesante leer la reglamentación que emana de la UPU de este periodo cuando empiezan a aparecer las conmemorativas. Si uno los lee, tiene un dejo, como digamos, las están ninguneando, es despectivo, the so-called commemorative stamps. O sea, como que están ninguneándolas o haciendo menos. O sea, verdaderamente en su momento incluso hubo coleccionistas ya en ese momento que creyeron que ese fue el momento en el cual se empezó a comercializar el sello postal y que dejó de cumplir exclusivamente la función para la cual fue concebido. La de 1907, que son las máquinas expendedoras, por eso les pongo ahí este folletito, este es un panel de folleto británico, son las abuelitas de lo que es hoy en día los sellos de valor variable, las estampillas de valor variable, de las cuales platicaremos muchísimo hoy. Expertos del tema tenemos muchísimos. Por ejemplo, Arnulfo Cosío, que por cierto hoy es su cumpleaños, le mando felicitar. Él nos habló hace muchísimo tiempo sobre ese fenómeno aquí en México y qué bárbaro, o sea, hay muchísimo conocimiento ahí y él está claro y él lo tiene clarísimo que son estampillas postales de pleno derecho. Luego las aéreas, que fue todo un fenómeno. Jaime Benavides nos lo dejó ver un poco en su plática del primer vuelo en Gran Bretaña, en Reino Unido. Verdaderamente que conquistáramos el aire, que se pudiera transportar esos mensajes por el aire, fue un parteaguas y por eso fue que se convirtió en todo un fenómeno de coleccionismo. La autoadhesiva, la primera autoadhesiva, qué curioso, proviene de un país muy poco conocido, que es Sierra Leona, en el continente africano, este que vemos por aquí. Yo tuve muchos de esos, me acuerdo cuando era niño, ¿qué se hicieron? No tengo la menor idea, pero además pues empiezan a aparecer estas estampillas cada vez más innovadoras, digámoslo así, cada vez evidentemente comerciales. No quiero decir nocivas, porque Jaime también nos enseñó que realmente no se les debería de, denominar de dicha forma, porque a final de cuentas, muchas de esas, ¿cómo le digo? ¿Cómo le podría llamar? Muchas de esas creaciones, muchas de esas productos de la creatividad humana, llamémoslo así, pues son los que atrajeron en su momento a los jóvenes coleccionistas, ¿sí? Él nos habló, por ejemplo, de las de Bután, que hasta disquitos hubo, ¿no? Que podrías reproducir música. Los Atoms, aquí les pido una disculpa, es que hay que hacer una fe de errata. Hay antecedentes en Francia de los finales de los 60. Yo lo que había encontrado originalmente es que fue en Suiza, sin embargo, gracias al compañero José Juan Corro, pues sé que hubo algunos antecedentes, pero no voy a dar mucho, no voy a hablar mucho al respecto porque a final de cuentas esa es investigación de él que él en su momento compartirá. Y por último, tenemos aquí la matriz de datos. ¿Cómo se va incorporando esa indexación de la cual les platiqué perdón, la sesión pasada ya en la estampilla postal? Ese fenómeno le vamos a llamar hoy síntesis, ¿ok? Si en la sesión pasada hice mucho énfasis en la abstracción,
Hoy voy a hacer mucho énfasis en la síntesis. Aquí está cuando empieza la discusión estampilla o etiqueta, ¿ok? Son términos no equivalentes, ¿ok? Pero tampoco son mutuamente excluyentes. Si hiciéramos el diagrama de Venn, sí hay un traslape y sí hay un momento en el cual una etiqueta puede convertirse en una estampilla, ¿ok? Si tenemos que la función de la estampilla es exclusivamente, bueno, su principal función es manifestar el franqueo previo, ya después que le agregáramos otras funciones como proyectar la cultura del país, etcétera, etcétera, es punto y aparte, pero su principal función en teoría es el manifiesto de franqueo previo, ¿ok? Entonces, tenemos que una etiqueta emitida por una balanza franqueadora, que también se les conoce como medidoras de franqueo, o una máquina expendedora, Atom, cuya principal función va a seguir siendo la dicha, es decir, franquear, la vamos a considerar como una estampilla de valor variable. ¿Ok? Y mucho ojo porque aquí tenemos dos términos que pueden ser fácilmente confundibles. La que ven ahí del matching, de la cual les he hablado mucho, es un non-value indicated, perdón, o sea, una estampilla sin valor indicado. Los españoles ya le pusieron nombre, les llaman acifradas o literales. ¿Ok? Pero eso no es una estampilla de valor variable. Hay un valor intrínseco ahí. No está el numerito como tal, pero sí está el servicio que está franqueando. Y aunque ese valor se vaya a actualizar conforme el tarifario vaya siendo actualizado también, es un servicio específico el que se supone que está franqueando. Cuando hablamos de estampilla de valor variable, estamos refiriéndonos a estos formatos que ya están prediseñados sobre los cuales se sobreimprime el valor deseado, ¿ok? Que resulta que llegas tú y te falta un penique para completar la tarifa, ahí tienes la máquina expendedora, te va a sacar esa etiqueta, que así le hemos llamado durante mucho tiempo, pero que en realidad es una estampilla de valor variable. ¿Por qué? Porque sirve para franquear. Y aquí les tengo esta tablita, digámoslo así, que es precisamente en la cual pretendo ya dejar clara esa distinción entre esa dicotomía entre etiqueta y estampilla, porque eso es lo que ha sido una dicotomía, cuando realmente no lo es, sino que son concurrentes o integradas. Ahorita les explico a qué me refiero con esto. Concurrente es cuando dentro de una misma cubierta vemos que hay un sello postal y una etiqueta, ¿ok? Y aquí tenemos de dos tipos, la complementaria y la suplementaria. Y mucho ojo con estas palabritas porque son sumamente parecidas, ¿sí? Sus significados son muy parecidos, pero sí tienen por ahí su distinción. Y en este momento se las voy a comentar. Estamos hablando de una etiqueta complementaria cuando es estrictamente necesaria su presencia. ¿Por qué? Porque está aportando información que es indispensable para cumplir con el servicio que está rotulando. En este caso, por ejemplo, ahí el que entra por excelencia es el registrado. Nos está dando un folio en su momento que era anotado en cuaderno, ya hoy en día, pues ustedes saben, es un código de barras, pero que es indispensable. Si no está esa etiqueta, no hay manera de que se cumpla con la función. Es decir, que hay etiqueta más estampilla nos dan una unidad. Se complementan. Hagan de cuenta como la media naranja. ¿Sí? Pues si quieren que lo diga de manera un poco más coloquial. Por el otro lado tenemos las suplementarias, que las suplementarias son redundantes, ¿ok? Pero la redundancia en este caso es completamente válida porque en retórica existe una figura que se llama énfasis por repetición, ¿ok? Está franqueada con una estampilla que es de entrega inmediata, tiene una etiqueta que dice entrega inmediata y aparte se le escribió, ¿sí? De manera manuscrita, Special Delivery. O sea, hay tres ahí signos dentro de este patrón que nos están manifestando lo mismo, que este envío va por entrega inmediata, ¿ok? Es suplementario.
Ahora nos vamos al otro lado, que son las integradas, ¿ok? Mucho ojo con estas porque tenemos casos muy específicos. Tomé, por ejemplo, México y el caso español. Seguramente hay muchos otros en el mundo, pero estos son los que tomé como ejemplos, ¿ok? El concomitante. ¿A qué nos referimos con concomitante? Se trata de dos entidades, ¿sí? Que tienen un mismo origen y que aparecen simultáneamente. ¿A qué me refiero con esto? En el caso mexicano, está el sistema integrado de operación, sistema integrado operativo, que es el que nos genera este tipo de distintivos postales. Cuando el envío va a ser registrado, la máquina, el software, llámenle como ustedes quieran, genera automáticamente la etiqueta que, perdón, la estampilla que manifiesta el franqueo y la etiqueta de registrado, tal y como lo pueden ver aquí. Y en el caso de la síntesis, ya lo estamos llevando a su máxima simplificación, su máxima fusión, que los españoles incluso le llaman etiqueta única. Así se llama tal cual su sistema, etiqueta única. Ahí va la información de rastreo, va la indexación, como pueden ver, va el servicio, va el valor que se pagó por ese franqueo. Es todo integrado en una sola etiqueta y que está emitido por un servicio postal, en este caso, el español. Hablemos un poquito más sobre la estampilla de valor variable, ¿ok? Es muy difícil que en nuestra época en la que estamos viviendo, que es la época de la información, del conocimiento, del exceso de desinformación también, que de repente nos abruma. Realmente es abrumador tener tanta información. Incluso hay un fenómeno en el campo de la psicología que le llaman la alienación, o sea, te desprendes, te desconectas de la realidad porque te rebasa, ¿ok? Yo creo que eso es algo que me ha pasado a mí referente a todo esto y por eso es que me ha entrado esa obsesión por tratar de darle una lógica y un orden, ¿ok? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cada país, a final de cuentas, tiene su sistema. Cada país va a tener sus reglas. Cada país va a tener sus fenómenos endémicos, digámosle así. Sin embargo, esto no nos debería de imposibilitar, vuelvo y repito, la creación de categorías. ¿Ok? ¿Qué otros nombres le podemos dar o qué otros nombres podemos encontrar, más bien dicho, de la estampilla de valor variable? On demand stamp, que es prácticamente estampilla a la orden. O sea, tú llegas y necesito un franqueo de 3.35, te la imprime tal cual. La variable value stamp y la automated marking, que es el término en alemán que a lo mejor es el que más les suena. En España lo utilizan mucho eso. A diferencia de las estampillas postales tradicionales, que se emiten ya con un valor predefinido, tal y como ya lo expliqué, las EBB, por decirlo como por sus siglas, reciben una sobreimpresión. No voy a decir sobremarca porque en sentido estricto es una sobreimpresión al momento de su expedición, o sea, al momento en que se emiten, ¿ok? Y es un valor deseado por el usuario, un valor que en ese momento necesita el usuario o bien el empleado postal. Hay sistemas en los cuales lo puede hacer usted directamente, está el kiosco y llega usted y usted le saca la etiqueta, bueno, la estampilla de valor variable. Vean qué difícil es verdaderamente como que superar esas barreras lingüísticas y están las que emite el empleado postal. Eso también nos va a marcar una diferencia. Hay de dos tipos, que ya simplificándolo así a lo máximo que podemos. Las que están expedidas para su uso inmediato, que en el caso británico son las Horizon, por eso traen la fecha, la oficina, es en ese momento, ¿ok? Y están las que tienen validez indefinida, que puedes comprar incluso en paquetes de coleccionista, en tiras de coleccionista, que pueden durar ahí años en tu álbum y un día la quieres usar para franquear, va a seguir siendo útil para ello. Aquí tenemos el diagrama de Venn. Del sello postal y la sobreimpresión nos da el sello de valor variable. ¿Ok? Está extremadamente simplificado esto, obviamente, pero espero que al menos con toda esta explicación que les acabo de dar, con todo ese bagaje, más o menos nos estemos quedando en la misma línea. Ahora a eso agréguenle un fenómeno más que es la estampilla digital.
la estampilla que tú puedes imprimir desde casa. Y estas no son categorías, son ejemplos. Tenemos aquí 4 ejemplos. Está la web stamp del correo suizo, está la página stamps.com, que es de USPS, la Internet Market, que ya les platiqué la sesión pasada. ¿Por qué? Porque esta se puede imprimir directamente sobre el sobre o, como pueden ver aquí, en un adherible. ¿Ok? Y luego la posta online de Italia. Es un fenómeno que se está viendo muchísimo. Y aquí entra también el tema de la... En mercadotecnia ya se están aventando el anglicismo de customización, customizable, pero yo no creo que sea necesario que nos vayamos para allá. Es personalizado, ¿verdad? El sello postal personalizado, que si quieres poner tu foto, que si quieres poner un animalito. Sin embargo, ya saben que siempre las cosas pueden salir mal y se abusó de esto. O sea, en algunos países ya dejó de existir. O sea, en algunos ni siquiera ha aparecido, pero en otros ya hubo y ya lo quitaron. ¿Por qué? Porque empezaron a poner imágenes de contenido controversial, digámoslo así. Imagínense ustedes que no se habrá puesto, ¿no? La etiqueta de envío, mucho ojo con esto porque aquí ya también estoy entrando a terreno muy escabroso, porque es un terreno que es muy reciente, es un fenómeno relativamente reciente, ¿sí? Extremadamente diverso y que nos va a suponer una serie de retos en cuanto a identificación. A final de cuentas, todos esos elementos que veíamos en la carta de 1850, la carta de 1950, de alguna u otra manera se han abstraído, se han modificado y siguen presentes aquí. Vean ustedes, ahí está el destinatario señalado con el uno, el remitente, tenemos la trazabilidad en el número 3, es el tracking number, la matriz de datos que es para que la máquina clasificadora lea los datos, es una encriptación de los datos del destinatario. El número 5 es el que puede generar más tema, ¿ok? Es un porte pagado. La sesión pasada hablamos sobre la diferencia entre un indicium y un porte pagado, en los cuales está tal cual explícitamente dicho postage paid, yo los estoy asumiendo como porte pagado. Pero mucho ojo, no toda la etiqueta es el porte pagado. Solamente una parte de la etiqueta es la que es el porte pagado y ahí es donde entra precisamente la cuestión de la controversia. Es un entero postal, es una manifestación nueva de la estampilla. Esto todo completo es una estampilla, no creo yo que sea así. Simple y sencillamente es un formato de la época que estamos viviendo en el cual hay una manifestación de franqueo, pero solamente en una parte específica que yo señalo con el número 5. El número 6 es el peso del envío, el 7 es el servicio por el cual está siendo enviada, la 8 es la cuenta de pago. ¿Sí? ¿A quién se le va? Ahí dice Customer Reference. Él está inscrito en este programa que es, en el caso británico se llama Click and Drop y tiene una cuenta a la cual se le carga automáticamente el coste, ¿no? Del porte. Y por último, la vigencia y programa. Vean ustedes cómo dice ahí, post by the end o sea, estas sí tienen una obsolescencia. ¿Ok? Nos podemos encontrar, y aquí es donde también voy a querer muchísimo su opinión, con otros casos en los cuales creo que sí le podemos llamar indicium. Si quieren, para distinguirlo del indicium tradicional, llamémosle indicium digital, porque ahí no está la palabra postage paid, está digamos, la cifra como tal de lo que se pagó y esa indexación que, como ya lo hemos visto, se está integrando cada vez más en la estampilla postal. Acá tenemos abajo otra que es de Estados Unidos también, que solamente dice postage paid, o sea, que se pagó el porte. Entonces, ahí, por supuesto, estoy completamente abierto a opiniones porque es terreno muy escabroso. Pasémonos ahora a los identificadores, ¿ok? Aquí también es una gama enorme. Las etiquetas de servicio, en primer lugar, que son las más clásicas, y digo las más tempranas, las más conocidas. Por ejemplo, la que vemos en el caso que ustedes aprecian en la izquierda de su pantalla. Aquí tenemos tanto complementaria como suplementaria, ¿ok? La complementaria aquí sería el registrado que además está con gomígrafo, no es con etiqueta.
y la que viene siendo suplementaria, la que es de correo aéreo. ¿Por qué? Porque la estampilla ya que está ahí es de servicio aéreo y aparte se le agrega correo aéreo. Muy probablemente el que lo hizo fue el remitente, no el empleado postal, pero está ahí ese énfasis por repetición. Otra cosa que le señalo en esa pieza es que el sello postal señalado con el 3 está claramente pegado con engrudo, ¿ok? No se pegó con su goma original. El que ven hacia la derecha de la pantalla va de México a Buenos Aires. Las estampillas postales están colocadas en el reverso, por eso fue que lo tuve que poner así. Y aquí esta pieza en particular a mí me resulta fascinante porque esa tirita que ven ustedes de correo aéreo es tela, es telita, es una telita que se le adhirió y que en ese momento pues fue la manera de señalar, hacer proveer esa información o ese énfasis de que era por servicio aéreo, a pesar de que va franqueada con timbres aéreos. Luego esta que va a Managua, porque, por cierto, vean ahí tenemos, lamentablemente en algún momento de su vida alguien sintió la necesidad de arrancarle la etiqueta seguramente de registrado y que pueden ver ahí señalada con el número 2. Aquí vemos ya que también el cancelador nos dice servicio aéreo, las tampillas de correo aéreo y el sobre también ya está expresamente impreso con la frase servicio aéreo. La que tenemos en la otra esquina ya se las había mostrado en la sesión anterior, que esta como va a un país del contexto del Commonwealth británico, en este caso a Sudáfrica, pues ahí se sigue esa tradición de señalarle esa tachita para rotularlo, identificarlo como correo registrado. Y ahí sí está la etiquetita de correo registrado, que en este caso sí es complementaria, ¿ok? A pesar de que va por correo aéreo, se necesita forzosamente esa etiqueta para que nos provea ese número, ¿ok? Y aquí está la que les había mencionado sobre el caso de la entrega inmediata, Special Delivery. Vean ustedes, tenemos tres distintivos que nos están haciendo el énfasis. Estaba de México a San Francisco, es del año 1952. Y acá en el caso de México, cada una de estas formas, que es como le llaman institucionalmente, pues tiene su numerito asignado, es DGC, Dirección General de Correos, y una cifra. ¿Cómo es que se imprimen? ¿Cómo es que así? Esta es la única que tengo yo, digamos, la planilla, si es que le podemos denominar así, es una etiqueta de correo aéreo y no sé si alcancen a apreciarlo, pero allá dice en la esquina superior derecha, forma DGC 26. Y así es como se iban enumerando e identificando internamente para control interno. Luego viene la etiqueta de despacho. Mucho ojo. Este es un término que sí estoy yo poniendo sobre la mesa. Pues es la manera en la que yo le estoy nombrando. Por ejemplo, esa etiqueta única que les hablé ya de España es una etiqueta de despacho a mi parecer. ¿Ok? Yo ya me fui a leer el manual que tienen ellos y está claramente señalado ahí que si el emisor, el remitente llega con la carta ya con sellos postales, de todas maneras se tiene que agregar esa etiqueta y si falta algo de porte, en esa etiqueta va impreso, tal y como ocurre en este caso. Si el porte hubiera estado completo, se imprime con un valor declarado de cero. ¿Ok? Ahora ahí viene el lado oscuro. Este se ha convertido en un fenómeno incómodo para ciertos filatelistas, ya que los empleados de ventanilla suelen colocar este tipo de etiquetas de despacho sobre los sellos postales. Estaríamos ahí viendo una superposición, tal y como lo que platiqué en la sesión pasada. ¿Ok? Aquí tenemos un caso, esta es de Estados Unidos. Vean ustedes cómo esa misma figura, esa etiqueta de despacho, la ponen sobre el franqueo, que eran estampillas postales, pues a lo mejor muy bonitas, y me ha tocado ya ver en internet a coleccionistas quejándose de esto, ¿ok? Yo no creo que sea válido quejarse de esto, porque al final de cuentas es una superposición postal, ¿ok? A mí no me interesa tanto esa estampillita que está ahí detrás, sino el todo, la pieza completa. Y es un fenómeno de la época y es una superposición postal sobre la cual hay marcas postales, sobre la cual se ve el 44 del cartero. O sea, para mí hay muchísimo
más allá de la estampilla postal que quedó ahí atrás, ¿no? Este es un caso español, pasa exactamente lo mismo. Vean ustedes cómo acá tenemos el franqueo realizado con estampillas postales y sobre el mismo se va a aplicar la etiqueta 1. Luego vienen las etiquetas de trazabilidad. Las etiquetas de trazabilidad, digamos que son las nietas o las hijas de las etiquetas de registrado. Son estas etiquetas que ya están reglamentadas por la UPU. De hecho, hay un servicio como tal que es el EMS, que es el que permite que tú como, a lo mejor el destinatario o como remitente, puedas estar consultando en dónde va la pieza, en ese tránsito, ¿no? Y en esta pieza en particular pueden ver que tenemos tres distintivos y todos son adheridos. Está la estampilla de valor variable que pueden ver señalada con el número 2. Está la etiqueta de trazabilidad señalada con el número 1 y la etiqueta aduanal con el número 3. Yo creo que va a estar abierto a debate si las etiquetas aduanales son o no distintivos postales. Para mí sí que lo son. ¿Y por qué estoy tan seguro de que sí lo son? Porque hay formatos empleados por otros servicios postales que ya lo traen de cajón, o sea, en el machote, como decimos acá en México, en el formato predefinido, ya viene la declaración aduanal. Incluso en esta pueden ver que viene la imagen institucional de los correos de Francia. Entonces, por supuesto que es un distintivo postal. ¿Hay intervención de una autoridad tercera, a final de cuentas? Sí, pero es bajo el proceso de conducción de la pieza. Algo que solamente me he topado en una sola pieza es que la indexación, esta línea que tanto hemos platicado, sea con un adherible. Y vean ustedes qué caso tan simpático que esa indexación está aplicada, está estampada, está adherida, más bien dicho, perdón, sobre el franqueo con sellos postales. Aquí tenemos algunos ejemplos de etiquetas de registrado que se han utilizado recientemente acá en México. Las que ven ustedes en negro se suelen utilizar para registrado normal, registrado regular, y las que están en verde para las que tienen acuse de recibo, ¿ok? Pero como ya se ha platicado en otras ocasiones, este tipo de lineamientos no siempre se siguen así al pie de la letra, porque a veces pues, no tienen la negra y tienen que usar la verde, ¿no? O viceversa. Aquí están las etiquetas aduanales. Además, sobre todo quiero que se enfoquen en la que aparece en el lado derecho de la pantalla. Eso que ven ahí es un shipping label, o sea, una etiqueta de envío en la cual ya viene incorporada la declaración aduanal, la etiqueta aduanal. Y esta además tiene una cinta de revisión o de presentación ante aduana, ¿ok? Entonces ahí ya vemos otro fenómeno más que se está superponiendo en esta pieza. El cachet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México está amarrando el papel en sí del sobre y la cinta, ¿ok? ¿Me va a aguantar esto los años? Probablemente no, pero al menos lo que sí podemos tener la satisfacción es que ya se quedó escaneado y que ya esta imagen va a perdurar mientras tengamos este tipo de tecnologías. Llegamos ahora a los adheribles de seguridad. Ya está muy platicado, ya está muy comentado, todos conocen perfectamente este tipo de clausores que se utilizaron aquí en México, por ejemplo, para la correspondencia registrada, que se les conoce como sunbursts, por esa forma que tienen geométrica con que aparentan ser rayitos de sol, ¿no? Pero tenemos de muchos tipos y hay unos que son bellísimos, verdaderamente. En el caso mexicano, o las disposiciones originales es que fueran lacrados, pero obviamente cada vez era menos práctico ese proceso y es cuando se va a transitar al papel, que vemos ahí abajo. Hay consulares también como las que pueden ver ahí. Aquí nuevamente le agradezco muchísimo a Rafael Aguilar, que él es el que me proporcionó la mayoría de estas imágenes. Son productos postales, son distintivos postales que también están relacionados con el tema de la franquicia, que hoy lo voy a retomar, que son verdaderamente muy bellos. O sea, es un fenómeno muy bello y que ya casi no se ve, lamentablemente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha sustituido a este tipo de clausores? La cinta de cinta, ¿verdad? Pero vean ustedes, esa es la alegación de México en Lisboa, en Praga.
uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el entorno alemán hay muchos, se utilizó mucho este tipo de clausores. Y luego tenemos los utilizados en la oficina postal, que si por alguna cuestión de ahí interno se tuvo que abrir el sobre o a lo mejor no venía bien cerrado, o incluso aplicarlo como curita, diría yo, ¿no? Como band-aid, el cerrado y sellado por la oficina postal. Al final de cuentas, le estás notificando ahí, en ese caso, al usuario, al destinatario, que por alguna razón legítima y legal se tuvo que hacer una apertura de ese sobre de leer el contenido. Eso ya es un poco más relacionado a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una pieza registrada desde 1943, es un entero postal. Yo sé que está en muy mal estado, incluso tiene una huella postal. ¿A qué le llamo yo huella postal? Cuando queda ahí el imprint de que ahí hubo un sello postal, pero alguien en algún momento se lo quitó. Por lo general, este tipo de piezas son muy discriminadas y son incluso inexhibibles, diría yo, pero a mí me encantan. ¿Por qué? Porque a mí me implica un trabajo de investigación, de estar ahí tratando de hacer la conjetura de qué estampilla es la que debió haber estado ahí. Obviamente no vamos a ver exactamente cuál, pero sí el valor, ¿sí? Aquí debió de haber estado una estampilla de 2, 5 centavos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una metacomunicación en México por la libertad, la etiqueta de registrado y en el reverso, por supuesto, el clausor. Luego llegamos a las famosas cintas de censura, ¿ok? Ya las conocemos todos perfectamente. Se está notificando, sobre todo por cuestión de guerra, que se tuvo que realizar una apertura de ese sobre para leer el contenido y asegurarse que no se estaba transmitiendo información que resultase perniciosa, que resultase negativa para la autoridad que estaba trasladando la pieza en cuestión, ¿ok? Luego tenemos la de presentación aduanal. Ya les presenté un caso, pero esta, por ejemplo, es de Alemania, muchísimo más antigua. A la fecha, si mal no recuerdo, esta es de la época nazi también, debe ser por ahí de 1941, por ahí. Eso que viene ahí abajo, ese encintadito que ven, dice abierto para verificación de valores en específico, ¿ok? Para que no hubiera fuga de valores. Obviamente en época de guerra pues lo menos que quiere los gobiernos es que haya una fuga de capitales. Y aquí tenemos un caso moderno también, que como pueden ver tiene esa misma cinta que ya les había presentado de presentación. ¿Presentación ante quién? Pues ante la autoridad aduanal. Y ya vamos a llegar a las conclusiones. Creo que me fui rápido, pero precisamente porque son muchísimos conceptos y no los quise abrumar. A lo mejor a lo que voy a apostarle más es a las preguntas, ¿no? La convergencia e interacción. Pues bueno, las sobreimpresiones, hacemos mucho esa distinción de la sobrecarga y la sobremarca. Son conceptos que ya tenemos completamente enraizados y que son, a mi parecer, completamente correctos. Pero también es muy interesante empezar a encontrarte con piezas que tienen una fusión de ambas funciones, o sea, como la que aparece en medio tiene una sobremarca y simultáneamente también es una sobrecarga. Y de ahí va a salir una línea de investigación que será una conferencia que les daré en el... Y luego también está el fenómeno de las subimpresiones. Todos sabemos de las sobreimpresiones, pero también recuerden que hay casos así muy contados, muy específicos de subimpresiones. El que aparece a la izquierda es un Made in británico, que ese tipo de distintivos se les agregó para señalar que fueron vendidos con descuento, ¿ok? En booklets que traían un descuento. También existen, por ejemplo, en el caso español, estampillas que vienen con un número de folio, igual en la parte del reverso, por debajo de la goma. Y luego tenemos, por supuesto, las filatélicas, ¿ok? Para los que manejamos acá en México, seguramente se habrán topado con las de Chimmer, con las de Jack Back. O sea, hay muchas marquitas que ya distinguimos que son para legitimar. Recientemente me enteré que se les llama marquillas, ¿ok? Son marquillas de autentificación, de autenticidad, como le quieran llamar, pero también están las de linaje filatélico. Y si no, pues nomás busquen una imagen del reverso del British Guiana Magenta y ahí viene cada uno de los dueños han puesto su firma. Para un
historiador que le interesa la conservación, pues va a pegar el grito en el cielo, ¿no? Cuando se entere de esto, pero para el ámbito filatélico yo creo que sí es algo válido. Una costumbre que sí fue muy perniciosa para nuestras piezas fue cuando los comerciantes le ponían, ¿no? A las cubiertas de que a lo mejor una anotación en lápiz. Es muy peligroso que borremos eso ahorita porque obviamente el borrador por efecto de fricción te puede dañar la pieza. O sea, yo creo que ya no hay forma completamente segura de remover ese tipo de agregados filatélicos. Pero este tipo de marquitas que están por debajo y que nos hablan de ese linaje, que nos hablan de ese proceso de autenticidad, pues yo creo que sí son bastante también interesantes. Y por ya casi estamos llegando al final, las superposiciones intermodales. Ya les había platicado algo de esto. Cuando vas desprendiendo las etiquetas para llegar hasta la última capa, ¿no? Son capas de esos envíos intermodales, que no, para no ser redundante, no lo voy a volver a explicar. Lo que sí quiero agregar el día de hoy es que ya encontré al menos una manera de sacar toda esta información sin destajar la pieza, y sin deshacerla y es con una luz, ¿sí? Si estamos hablando de un sobre que es lo suficientemente delgado, obviamente esto no aplica para los de cartón, podemos apreciar los distintivos de esa superposición utilizando una luz interna, ¿sí? Perdón, intensa, obviamente puesta a contraluz, y este método nos va a permitir conservar la pieza íntegra sin que tengamos que desprender las capas, ¿ok? Se los dejo sobre la mesa, es una recomendación, un método que pues recientemente se me ocurrió. Me salté esta que es la etiqueta, la shipping label, ¿ok? Es prácticamente el símil de la etiqueta que que ustedes ven en Amazon, ¿sí? Pero también hay las expedidas por correos, como la que vimos de Click and Drop. Están exactamente todos los mismos elementos, ¿ok? No se los voy a repetir para nuevamente no ser redundante, pero ahí están. Entonces, eso que discutí el día que hablé de la posfilatelia, de que si debíamos o no empezar también a considerar, a aproximarnos a los servicios de paquetería, servicios de mensajería privados, yo creo que ya estoy un poquito más convencido de que sí, sí tenemos que voltear a ver para allá también. Porque como ustedes saben, hay muchos servicios postales que ya están privatizados. Recientemente me enteré que el Royal Mail está privatizado. Originalmente se habían quedado con el 30% de las acciones, pero ya las vendieron también. Está completamente privatizado Royal Mail. Entonces, ya no es una institución del Estado como tal. O sea, ahí tenemos mucho que discutir, pienso yo. La sesión pasada hablamos mucho esto de la franquicia postal, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo que es un privilegio que se le otorga a una institución, que se le otorga a ciertos empleados de esas instituciones, etcétera, etcétera. Y como pueden ver aquí en esto que yo titulo equivalencias postales, pues se ha manifestado de diversas formas y como lo vimos también en el diagrama del atavismo postal, no es algo que sea lineal de esta forma. O sea, va y viene, es como un roller coaster, ¿no? O sea, tenemos manifestaciones que aparecen, desaparecen, van y vienen, y eso no significa que estemos atrasándonos, sino que es que simple y sencillamente atienden al contexto y a las necesidades de esa época. Y esta es la última diapositiva. Con esta vamos a cerrar. Por eso les dije que era muy importante el día de hoy la palabra síntesis, ¿ok? Y además quise tomar el tema del correo aéreo en sí. Cómo poco a poco, o sea, vean ustedes el primer correo aéreo mexicano, o sea, que se mandó a hacer ese gomígrafo enorme, porque realmente era la novedad. Y cómo poco a poco, pues se va diluyendo. Yo creo que podríamos decirlo así, se va diluyendo esa importancia, se va haciendo cada vez más, más cotidiano, perdón, el efecto de la cotidianidad le va quitando como que la necesidad de que lo distingamos en la pieza. O sea, ya no es necesario que me emita la estampilla de servicio aéreo, porque ya todas se mandan por servicio aéreo. Ya no es necesario que me emitas una estampilla de entrega inmediata, porque ese servicio en muchos lugares ya está desaparecido, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso de síntesis. ¿Y a qué me refiero con síntesis? Simplificación, unificación
y a final de cuentas esto atiende mucho también al tema económico, ¿verdad? Economizar y eficientar los recursos del correo, del servicio postal. Les agradezco mucho por haber atendido esta plática, espero haber sido lo suficientemente claro con las ideas y estoy ahora abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Ya veo ahí la mano de Luis Fernando levantada. Me da mucho gusto porque Luis Fernando es muy honesto y que me interesa muchísimo tu opinión, Luis. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, quise ser el primero, pero no Ujú. solo porque quiero ser honesto, sino porque ahora ya me hago viejito y me duermo. Entonces, prefiero hablar antes de dormirme. Muy bien, pues adelante, te escucho. Ya después, si me duermo, es otra cosa. Primero, un par de cositas personales y una de ellas lleva un comentario sobre el tema del juzgamiento, que yo creo que es algo que hay que que hay que tener en cuenta cuando hablamos en filatelia. Eh, Tal vez debería empezar más bien por una digresión, pero que de alguna manera enmarca la intervención mía, que quiero hacerte tres o cuatro comentarios, Carlos. Y lo primero es que tengo que decirlo con la más absoluta y con el convencimiento total, a mí me ha gustado el trabajo que has hecho. Pero estoy totalmente convencido de que le falta muchísimo y estás apenas en pañales con todo respeto. O sea, me Eso gusta montones lo que haces, ujú. pero me siento en alguna cosa como empezando en prolegómenos que no tenemos derecho a estar ahí en este momento. Bueno, eso enmarca de alguna manera el tema. Yo no vine en la anterior, de alguna manera ya lo había advertido, porque he estado en otras reuniones. Sí te oí cuando me mencionaste, cuando tuve la oportunidad de ver tu charla, y hoy me mencionaste otra vez. Y el que me mencionaras, te lo agradezco, me halaga, me hace sentirme contento, pero me atribuiste que a mí no me gustan algunas cartas. Y no es cierto. Y eso es lo primero que quiero aclarar, rotunda y definitivamente. Primero que todo, yo evito hacer juicios sobre materiales postales, sobre materiales filatélicos y especialmente sobre colecciones en términos de mi gusto personal. Ujú. Porque uno tiene que aprender a usar criterios racionales para calificar tanto los materiales como las colecciones, más allá de si me gusta o no me gusta. Claro que tenemos el gusto personal de por medio y posiblemente lo usemos con más frecuencia en relación con nuestros propios materiales. Prefiero poner este tipo de cosas en la colección o prefiero poner este otro tipo de cosas. Sí, Fernando, Pero ¿me permite la nada más hacer razón una por la aclaración? que yo objeto el que en una colección se utilicen materiales que vienen de huacas tiene que ver precisamente con la proveniencia de las huacas. La diversidad. Exactamente, el reto es la diversidad. Estoy completamente de acuerdo. Ok, entonces, Pero permíteme aclarado decirte algo muy eso, importante, Luis Fernando, y en serio quiero que se quede grabado y que eres mi maestro y he aprendido muchísimas cosas de ti. Y si hice esa referencia fue con el mayor de los respetos, porque verdaderamente agradezco no te muchísimo sientas, todo lo por favor, que... no te sientas, somos amigos más allá de todo. Somos fundamentalmente amigos y como bien dice Henry, ese es el Ujú. sentido de estas charlas. Construir el conocimiento a partir de la amistad que compartimos entre todos nosotros. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sí creo que hay algunas cositas entonces muy rápidas. Creo que tenés la necesidad urgente de precisar más el lenguaje. Lo siento de verdad, que hay veces en que flaqueas en el uso del lenguaje o lo usas mal porque te faltó información. Por ejemplo, la palabra marquilla ya tiene una connotación en filatelia.
No se le puede venir a inventar otra connotación ahorita. Es una connotación muy vieja, a menos de que logremos demostrar que somos el verdadero sabio, que logró recopilar toda la lexicografía, como le llamas vos, que existe en filatelia y que encuentra que marquilla en realidad significa una cosa totalmente distinta. Y hoy me encontré con una que me tiene pasmado todavía, porque no encuentro diccionario que me la aclare, pero posiblemente me vas a hacer el favor de aclararme la voz. Es la palabra clausor. Se hace Inventaste una palabra, por Dios. no, no, Esa no. sí que es una palabra inventada que yo no la había visto nunca en mi vida. Y puede ser que tengas razón, puede ser que tengas razón, pero que es un invento. Y, y no voy a entrar en todo el detalle porque tendría que irme por toda la charla, pero voy a citar una tercera. Ujú. Lo que vos llamás sobremarca, me parece que son sobreimpresiones y que es otro nombre que ya se conoce. Entonces, aterrizo a partir de esos tres pequeños comentarios sobre el lenguaje y uno más que quiero hacer sobre el uso que haces de las definiciones sobre franqueos mecánicos, Roberto, cuidado, su micrófono, perdón. tanto en tu primera charla como hoy, en que el tema de los franqueos mecánicos ha sido tratado aquí en mi oficina desde el punto de vista formal numerosísimas veces. Es correcto. Y de pronto inventaste una manera de identificar los franqueos mecánicos, no en esta charla de hoy. Hoy les llamaste ATM al que pusiste que era un franqueo mecánico, no sé por qué razón, no voy a entrar en detalles, pero la semana pasada habías incluido una explicación, que es una explicación jalada de los pelos. Entonces, excelente el esfuerzo, maravilloso el esfuerzo, me siento contento de que alguien lo haga, lo aplaudo, lo apoyo, tiene toda mi solidaridad, pero yo quisiera que fuera más formal el tratamiento. Y claro, la ventaja que vos tenés es que tenés toda la vida por delante, ya nosotros no, o por lo menos yo no. Vos tenés muchísimos años en los que vas a poder seguir haciendo esto y lo vas a seguir haciendo bien. Entonces, no penses que es un regaño. Yo arrugo la cara por nacimiento. A papá le decían caremalo y después decían que el verdadero caremalo era yo. Pero entonces, con todo el cariño, un abrazo, Carlos. Igualmente. No, yo sé, Luis Fernando, te digo, te considero mi maestro y siempre aprecio muchísimo la honestidad y es muy evidente cuando es una crítica constructiva, ¿verdad? Es evidentísimo. Yo creo que en este caso es una crítica constructiva. Lo único en lo que sí me pegaste que me dolió fue en el uso del lenguaje, porque pues ahí yo siento que eso es muy fuerte. A lo mejor ciertos términos no me los saqué de la manga, Luis Fernando, te prometo que no me los saqué de la manga, pero ahora ojo, es válido acuñar términos. En algún momento se acuñaron los términos para denominar las cosas. Esa es la única eh, respuesta que te podría dar, pero respeto por completo tu punto de vista y tú sabes que te respeto muchísimo. Y siempre que te menciono es porque te menciono como una autoridad. Gracias. Mauricio, Gracias, Carlos. Una consulta. Volviendo a esa carta que va para Managua, que Mm, la mostraste, es que me vino a la mente algo que yo he visto que a veces sucedía aquí, sobre todo cuando las etiquetas de certificados o registrados, aquí el término es indistinto. sí. Que había veces que el usuario, porque me tocó verlo, cuando le decían cuánto era, se arrepentía y quitaban la etiqueta, Ujú. cuando se les tenía que poner pegamento o algo. Ese sobre, dos preguntas. La primera, si el porte que tenía justificaba el envío registrado o certificado. Y dos, si tiene marca de certificación en recibo. Vamos a verlo. Déjame la busco y reviso. Porque si no tuviera marca de certificación de Managua, es que de manera ordinaria, es que a lo mejor pudo haber sido que alguien cambió de opinión en México y decidió no certificar el sobre. Pero Puede ya ser. veo. Fíjate que eso puede ser. Aquí está. Sí, y lo pregunto porque yo sé que en esa época todas las cartas igual No, mira, certificadas, sí trae pero tiene el certificado de México, el- no, pero el sello de Nicaragua de certificación, marca postal de Managua,
certificada, porque tenía que tener, por fuerza. Aeroméxico, creo que acá está la reminiscencia de la de Managua, ¿eh? Híjole, se alcanza a ver muy apenitas se alcanza a ver negro por Ah, aquí. espérate, manténlo ahí, espérate, lo voy a postar para todo. Vamos a ver. Sí, no, que no ¿Te se suena o ve. no te suena? No, es que, bueno, no se ve la lástima. Ok, Ah, no, un no, poquito no, más. no, ahí también quedó peor. Ok, no, habría que ver bueno, la otra, sería ver el porte. Si el porte que El tenía, porte sí corresponde porque es alto. Trae un peso con 10 de porte. ok, esa tarifa cubría certificado más porte aéreo Y más luego, porte mira, base. también dice aquí certificado o sea, está anotado con máquina de escribir. Ah, bueno, no, es que puede tenerlo por máquina de escribir, pero al final puede ser que no le hayas enviado certificado. A eso es a lo que voy, porque eso lo puso el remitente. Ujú. Pero como te digo, yo he visto a veces que en el correo, cuando iban a enviar cosas, con certificado es tanto. No, 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 ya no. Por eso hacía la pregunta si el porte se ajustaba a un porte de una carta certificada para ver, bueno, se fue certificado aunque no tenía la etiqueta. A veces yo sé que esas etiquetas se podían despegar. Entonces, a lo mejor fue eso, se despegó o la arrancaron inconscientemente. Eh, eh, entonces, si el porte se ajusta, digamos que sí es certificado. Ahora, la otra, la única observación es que, bueno, mencionaste ATM del alemán, pero el ATM viene del inglés, de Automated Teller Machine. De las dos. No, pero es que el término se acuñó en Gran Bretaña porque fue un invento británico. A ver, ¿está Eh, Heinz eh, aquí? ¿Me lo puedo aclarar? es que vi la palabra en alemán y no Ese sé Atom si que la dices tú es más partes. como de caja, como de cajero, ¿no? De Sí, banco. pero es que pero todos los maquinitas esas se conocen como ATMs por eso, porque es un clerk, un empleado automatizado, ya sea bancario o postal en este caso para nosotros. Entonces yo creo que sí, viene más del inglés porque, o sea, se inventó en Gran Bretaña el ATM y de ahí vienen las siglas. Interesante, mira, aquí con esa diferencia de términos que tenemos, o sobrecarga, sobreimpresión, contramarca, sé que en muchos países eh, puede ser que hayan ciertas confusiones con el término. Es interesante, ojalá un día llegar tal vez no a uniformar criterios, pero sí a que estén todos listados para que entendamos las equivalencias. Creo que uniformarlo va a ser muy difícil si no nos uniformamos en el lenguaje, todos los que estamos aquí. Los términos va a costar un poquito más, pero Ujú. es un reto que tal vez tenemos de conocer las equivalencias del término que se utilizan en todos nuestros países para lo mismo. Sí, que ojo, yo utilicé la palabra sobreimpresión como la manera genérica en la cual se incluye sobremarca y sobrecarga. Sí, porque digamos, como lo mencioné la vez pasada, la ventaja del inglés que dice surcharge, que es una sobrecarga, que le estás cambiando el precio a algo, ya sea Sí, para arriba o para abajo, y overprint, una sobreimpresión, que simplemente o estás poniendo una leyenda o algo sin modificar el precio. Entonces nosotros aquí lo tomamos sobrecargo, sobreimpresión, aunque a veces aquí en Honduras el correo dice contramarcas y también lo entienden, ya sea que le cambiaste el valor o simplemente le estás agregando una leyenda o las dos cosas, porque también ha sucedido casos de las dos cosas, que imprimes correcto. algo encima y además le cambias el valor, ya sea para arriba o para abajo. Eh, Era eso, Carlos. Muchísimas gracias. A ti, Mauricio. Federico, Buenas noches, señores, a todos, Buenas noches, señoritas y señores. papá. ¿Qué dice, señor Campo? No, quizás los dos señores anteriores se adelantaron un poco en la terminología, pero yo no voy a ir tanto sobre el tema de los términos, simplemente que a lo mejor puede que en México estén y en Argentina no, y o viceversa. Por ejemplo,
cuando se refiere al gofrado, se refiere al efecto que no pueda estar en una estampilla, porque entiendo que hay estampillas argentinas, por no decir que hay, que son gofradas. Alto Eh, Red es el equivalente. en México no hay estampillas gofradas. Qué buena pregunta, ¿eh? Hay indiciums en enteros postales, pero estampilla no recuerdo ninguna. En Reino Unido hay un montón de, ¿no? Pero ahí nos estamos refiriendo específicamente a esos sellitos de oblea, de papel de oblea, por proceso de gofrado. El proceso de gofrado. Porque desde el punto de vista, obviamente por la terminología quizá, hay sellos gofrados también, y hay, yo creo tener, es más, una carta que está la marca gofrada sobre un sello gofrado. O sea, ahí se unen esas dos cosas. Otra cosa que a lo mejor puede que pase en otros países y de pronto no que pase acá y o viceversa. Usted cuando le saca la goma a un sello de México, ¿pierde el eje de enrollamiento? ¿No se enrolla? Qué buena pregunta, pero no es algo que recomendaría yo hacer. No debería de alterarse así. En No, España por ha ejemplo, sido mucho que lo hacen esto. una estampilla usada en Argentina, si uno le aplica en muchos casos un poquito de calor, por ejemplo, cuando después que le coloco benzina, yo, por ejemplo, inclusive que voy bencineando de a 15, bencineando le digo al acto de ponerle benzina a cada uno, de a 20, 25 estampillas, hay algunas que se van a doblar en un sentido y en otro, cuando las voy a poner en un poquito caliente para acelerar el proceso, porque si no, obviamente me demoraría mucho. Y ahí veo el eje de enrollamiento que me lo da el papel. Entonces me entró la duda, ignorancia mía, que no sé qué es lo que hay en México, pero cuando usted dice que cuando le saca la goma pierde, no se enrolla más, o Yo no dije eso. no, es algo como que la estampilla perdía el eje de enrollamiento si no tenía la goma. No, Algo así. yo lo único que mencioné es que la goma no es tan inofensiva como pensamos, sino que para el proceso de conservación, en ocasiones puede generar ese tema de que se pergamine. Creo que ese es el término que utilizan. Pero yo no Y dije allá se da por no, para nada. allá se da por el hecho de la goma, no del papel. Bueno. Sí, no, para nada quiso decir eso, ¿eh? Yo una vez sufrí una tragedia, eso sí se los puedo comentar, viví en una zona en México muy húmeda, Monterrey, y hay una planilla que tiene una goma que se activa muy fácilmente, se me pegó en un libro, y dije yo, esta planilla sobrevivió décadas y llegó a mis manos y pues le pasó esto, ¿no? No, yo no No, para nada. pasa. Por ejemplo, acá en la Mesopotamia Argentina hay 2 o 3 provincias que vos decís, uno pregunta de dónde viene, o viene con óxido, o viene pegada, o viene... Sí, y hay provincias en las que, como la mía, que no tenemos humedad, no la vemos ni en foto. Más bien tiende a pergaminarse el papel porque se queda seco. Entonces era eso. Pero, bueno, sí, es el tema de la terminología. Hay interpretaciones que por ahí hay términos en México que no son, entonces medio que no los entendía, pero bueno, gracias de todos modos por aclararlo y disculpe las molestias. No, ninguna molestia para nada. Gracias a usted. Marcos. Hola, buenas noches. Ante todo agradecer a Carlos, ¿no? por la plática que nos ha dado. Un comentario rápido sobre la goma. En el caso de Cuba, las estampillas de Antillas Españolas, la goma ha logrado partir la estampilla. O sea, el nivel de humedad es tan alto que la goma se expande a un punto que el papel, una vez ya pues pasado el tiempo, llega a quebrarse la estampilla completamente. Entonces, la humedad y la filatelia son el agua del aceite. Luego, lo que quería decir era que pienso que la conferencia de Carlos hoy tiene un gran mérito. Uno de los grandes méritos que tiene es que sintetiza un reto para los filatelistas en el siglo XXI, que es la generación de una teoría de la filatelia.
sea, después de más de 100 años de cultura, de tradición filatélica, de coleccionismo, de ampliación de los estudios filatélicos, ¿no? Desde la filatelia tradicional, luego la incorporación de la historia postal y demás, pues creo que ya se ha ido imponiendo un proceso de racionalización de todo este acervo empírico acumulado tras tantas décadas de estudio y que pienso que es la apuesta que consciente o inconscientemente Carlos ha estado haciendo. Se está construyendo una epistemología filatélica, o sea, una manera de construir el conocimiento filatélico a partir de la categorización científica de los diferentes elementos que componen la filatelia comprendida como ciencia. Entonces, es un camino evidentemente en construcción. El ejercicio, pienso que los resultados que nos presenta son resultados de un proceso de inducción. Luego ahora viene el otro proceso deductivo de llevar esas categorías generales a la práctica más, lo más diversa posible para constatar que esa categorización sea lo más adecuada posible, para perfilarla, para lograr una definición lo más próxima al concepto que se pretende y luego a partir de eso pues establecer más o menos una base de estandarización, porque a partir de la comprensión científica de la categoría pues ya se nos es fácil decir, ah, eso en Cuba le llamamos sello, en México le llamamos estampilla, en Francia le decimos timbre, y tal y más cual, por buscar un ejemplo bien básico. Pero sí pienso que ha ido poco a poco aproximándose además, o sea, desde los trabajos de posfilatelia, luego también de los análisis de los diferentes tipos de colores y sus denominaciones, o sea, y ahora con este otro resultado de la taxonomía de los distintivos filatélicos, de la clasificación de los distintivos filatélicos, ya hay un pasito ahí final que vendría siendo el núcleo, ¿no? O sea, hacer una propuesta de definición de cuál es el objeto de estudio de la filatelia como ciencia, de sus métodos y de sus principios. Y luego, a partir de esa construcción, pues comenzar a bajar la tierra de nuevo para ver de nuevo del conocimiento empírico y pues confirmarla, refutarla, modificarla, ampliarla o lo que sea. Entonces, por todo ese trabajo, chapó y mis felicitaciones. Muchas gracias, Marco. La verdad es que justamente eso es lo que estoy tratando de hacer y por eso en la sesión anterior hice mucho énfasis en que yo no pretendía que esta fuera una nomenclatura que tenga la intención de tumbar a la que se ha utilizado durante toda la vida. Simple y sencillamente, como lo dije y lo precisé tal cual, es una aproximación desde un ángulo distinto. Entonces, por eso sí no voy a decir que me duele, pero sí me impacta un poco, por ejemplo, lo que me dijo Luis Fernando del uso de la lengua, etcétera, etcétera, cuando justamente eso es lo que estoy tratando de hacer, estoy tratando de estandarizar, estoy tratando de darle un poco de taxonomía, tal cual como lo dice el título, ¿verdad? Que la taxonomía, para que todos lo tengamos claro, es la generación de categorías en cualquier disciplina, ¿verdad? No solamente en la biología ni en la zoología. Pero sí te agradezco mucho. ¿Alguna pregunta, comentario final? No. Carlos, gracias. Ha sido muy ilustrativa las dos partes de tu presentación Gracias. y deja claro de que todos hablamos un poquito de idioma diferente en filatelia, ¿no? Así que queda la oportunidad ahí. Perfecto. Y el día de mañana.